La carretera del susurro. Nunca debí tomar aquel camino. La carretera del susurro, como la llaman en los pueblos que la bordean, tiene fama de ser un lugar donde el tiempo se quiebra y las sombras cobran vida propia. Solo buscaba acortar el viaje de regreso a casa, esa noche de tormenta, pero lo que encontré cambió para siempre mi percepción de la realidad y me hizo temer a la oscuridad. La historia comienza con un cansancio que pesaba en mis huesos. Había pasado el día en la ciudad y al caer la noche decidí regresar por una carretera vieja, poco transitada, que atravesaba varios estados del centro de México. El cielo estaba encapotado y la lluvia caía con fuerza cuando entré al asfalto mojado bajo las luces amarillentas de mi auto. Al principio, todo parecía normal salvo por un silencio extraño, un vacío sonoro que no esperaba. No escuchaba ni el rugir del motor con claridad, ni el roce del agua golpeando el parabrisas. Solo un silencio opresivo que absorbía cualquier sonido. A medida que avanzaba, las luces de la carretera parecían perder intensidad. En el retrovisor vi cómo la oscuridad se alargaba, como si me persiguiera y devorara el camino detrás de mí. Entonces empecé a escuchar susurros. Al principio apenas perceptibles, como el viento moviendo hojas secas, luego más claros, como voces que llamaban mi nombre, mezcladas con risas apagadas y lamentos lejanos. Intenté ignorarlos, convencido de que era producto del cansancio o la lluvia golpeando las ventanas, pero crecieron en intensidad y parecían emanar de los árboles que bordeaban el asfalto, tan cerca que casi podía distinguir palabras sin sentido. La atmósfera se volvió sofocante. Mi respiración se aceleraba y un frío húmedo se colaba por las rendijas del auto. De repente, entre la neblina sobre el camino, vi las figuras, sombras alargadas que se movían lentamente entre los arbustos, como esperando algo. Eran siluetas humanas, pero distorsionadas, con extremidades demasiado largas y cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Parpadeé y desaparecieron, pero el miedo ya había prendido en mi pecho. Intenté acelerar, pero el auto empezó a funcionar erráticamente, como si algo invisible apretara el acelerador y el freno al mismo tiempo. El motor rugió con un chillido agudo que me taladraba los oídos y por primera vez sentí que no estaba solo dentro del vehículo. Miré por el espejo lateral y vi, reflejada en el vidrio, una cara. No era humana ni animal, pero tenía ojos enormes, negros y vacíos que me observaban sin parpadear. Grité, pero mi voz se ahogó en la garganta. El volante se movió solo y el auto salió de la carretera, deslizándose hacia un camino de tierra oculto por la maleza. La neblina era tan densa que no podía ver más allá de un par de metros, y los susurros se convirtieron en un coro ensordecedor que recitaba nombres, fechas y plegarias en lenguas olvidadas. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada, como si una fuerza invisible la sujetara con fuerza. En medio del caos,
un pensamiento atravesó mi mente. Aquella carretera no era solo un camino, era un portal. Un lugar donde las almas perdidas de viajeros desaparecidos quedaban atrapadas, condenadas a repetir su última noche en un bucle eterno. Entonces lo vi, claro y aterrador. Un anciano con ropas desgastadas y mirada vacía, que apareció frente al parabrisas, sus manos huesudas extendidas hacia mí. Sus labios se movían, y aunque no podía escuchar sus palabras por el ruido, sentí que me imploraba algo. Quise retroceder, pero el auto avanzó sin control hacia él, y en ese momento las luces se apagaron por completo. La oscuridad era total, pero en mi mente explotaron imágenes, accidentes, desapariciones, relatos de familias que nunca volvieron tras tomar aquella ruta. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, atrapado entre el frío y el terror. Fue entonces cuando el auto frenó de golpe y la puerta se abrió de par en par. Salí tambaleándome y la lluvia había cesado. La carretera estaba vacía y las siluetas habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Me quedé mirando el camino, ahora iluminado por la luna que atravesaba las nubes, y sentí un alivio momentáneo. Pero fue solo un espejismo, porque el nudo de la historia llegó cuando, al encender de nuevo el motor, vi en el asiento trasero un objeto que no recordaba haber subido. Una pequeña caja de madera tallada con símbolos prehispánicos. La abrí con manos temblorosas y dentro encontré una fotografía antigua de una familia desaparecida con una nota que decía: «No olvides a los que quedaron atrás». En ese instante comprendí que la carretera no solo atrapaba cuerpos, sino recuerdos y almas, y que yo había sido marcado para ese destino. Intenté tirar la caja fuera del auto, pero volvía siempre a mi lado, como si tuviera vida propia. La sensación de ser observado volvió, y supe que no podría escapar tan fácilmente. El desenlace me encontró días después, incapaz de contar lo que vi sin ser tachado de loco. La caja permanece en mi casa, y cada noche escucho susurros que vienen de ella, voces que me llaman por mi nombre y me recuerdan que la carretera me espera. He intentado evitar salir de noche, pero sé que llegará el momento en que tendré que volver, cruzar ese umbral para nunca más regresar. Y cuando eso pase, quiero que sepas que la carretera del susurro no es solo un camino viejo en México. Es una trampa, un lugar donde el tiempo muere y las sombras se alimentan del miedo de los vivos. Si alguna vez te encuentras frente a ella, no la tomes, porque en la oscuridad, más allá del asfalto, te estarán esperando, y quizás, como yo, te conviertas en solo un susurro más. La sombra del camino del olvido. En México existen carreteras que no solo conectan destinos, sino que también enlazan historias sombrías
que parecen resistir el paso del tiempo, como si el asfalto guardara secretos que nadie se atreve a desenterrar. Una de ellas es la carretera del olvido, un tramo entre montañas y nieblas perpetuas, donde los viajeros desaparecen sin dejar rastro y las leyendas cobran vida bajo la luz mortecina de la luna. Mi historia comenzó una noche de otoño, cuando decidí tomar ese camino para llegar a un pueblo remoto donde un viejo amigo me esperaba. La advertencia de no viajar después del anochecer me pareció exagerada, producto de miedos rurales, hasta que la carretera me mostró su verdadero rostro. El asfalto serpenteaba entre árboles retorcidos que parecían inclinarse para susurrar advertencias, y, a medida que avanzaba, la niebla se espesaba hasta envolver mi coche como un sudario. Fue entonces que noté, a un costado, una figura inmóvil. Una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro, que me hacía señas con la mano temblorosa. Movido por la compasión y el desconcierto, detuve el vehículo y bajé para auxiliarla. Pero en cuanto puse un pie fuera, el aire se volvió gélido y un silencio abrumador me envolvió. La mujer no tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la poca luz que quedaba. Intenté hablarle, pero de su boca no salió palabra alguna, solo un suspiro que se mezcló con el viento. De pronto sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando un puño invisible en mi corazón. Di un paso atrás y la sombra desapareció, dejando tras de sí un frío que calaba hasta los huesos. Regresé al coche temblando, pero antes de cerrar la puerta, una voz susurrante me detuvo. No olvides. El motor arrancó con dificultad y mientras conducía, la carretera parecía estirarse más de lo posible, como si me llevara hacia ninguna parte. Las luces de mi coche apenas penetraban la neblina, y en el espejo retrovisor vi reflejada otra vez a la mujer, esta vez sentada en el asiento trasero, con ojos huecos que me miraban sin parpadear. El miedo me paralizó, pero las llaves seguían en mi mano y el coche avanzaba solo, guiado por una fuerza invisible. El tiempo perdió sentido y el paisaje se volvió un borrón de sombras y susurros que repetían: no olvides, no olvides. Cuando finalmente el amanecer rompió la niebla, me encontré en el borde de un precipicio, con el coche detenido a centímetros de caer al vacío. La mujer había desaparecido, pero en el asiento trasero quedó un ramo de flores marchitas y una nota con letras temblorosas que decía: recuerda lo que perdiste, no te olvides de mí. Desde esa noche, la carretera del olvido dejó de ser solo un camino para mí. Se convirtió en una prisión de memorias fragmentadas. Mi mente comenzó a perder momentos, rostros queridos que se desvanecían y sueños que se escapaban como arena entre los dedos. A veces, al mirar el espejo retrovisor, veo sombras fugaces y escucho susurros que me llaman por mi nombre, recordándome que la mujer blanca sigue conmigo, esperando que recuerde su historia para que su alma pueda descansar. Viajar por esa carretera
es enfrentarse a la pérdida y al olvido, a un destino donde la línea entre la realidad y la maldición se difumina. Así es la sombra del camino del olvido, una ruta donde cada kilómetro puede ser el último y donde los fantasmas no solo habitan el pasado, sino que persiguen el presente, reclamando memorias que nunca deberían haberse ido. Cada día, al despertar, lucho contra el velo de olvido que amenaza con consumir mi identidad. Los rostros de quienes amo se tornan borrosos. Sus nombres escapan de mi mente como hojas arrastradas por el viento. En ocasiones la mujer aparece en mis sueños, sus ojos vacíos implorando, como un eco persistente que no puedo silenciar. Sé que para liberarme debo enfrentar la verdad oculta en esa carretera maldita, desenterrar el pasado que la sombra se empeña en ocultar y recordar aquello que el tiempo ha querido borrar. El susurro de la carretera del olvido. Había escuchado numerosas historias sobre la carretera del olvido, ese tramo solitario que serpentea entre bosques y montañas en el sur de México, donde los viajeros desaparecen sin dejar rastro y los autos aparecen abandonados con las puertas abiertas. Pero nunca imaginé que terminaría siendo parte de una de esas leyendas. La noche comenzó como cualquier otra. Salí tarde de la ciudad tras una reunión de trabajo y decidí tomar ese camino para acortar el viaje a casa. La luna estaba oculta tras nubes pesadas y el silencio era tan profundo que cada crujido de la llanta sobre el asfalto parecía resonar en todo el valle. A medida que avanzaba, la niebla empezó a envolver el coche, tornando el paisaje irreconocible. Los árboles se transformaban en sombras grotescas y los postes de luz parecían extinguirse uno a uno. Fue entonces cuando vi la figura al borde de la carretera. Una mujer vestida con un vestido blanco desteñido, con el cabello largo y desordenado, parada inmóvil, mirando hacia el bosque. Frené en seco y bajé la ventana para preguntarle si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Solo giró lentamente la cabeza y me miró con unos ojos tan vacíos que sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, un susurro casi inaudible surgió del interior del bosque, llamándola por un nombre que no reconocí. La mujer dio un paso hacia el asfalto y desapareció en la niebla, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada y flores marchitas. Decidí continuar, aunque la inquietud me apretaba el pecho. A pocos kilómetros, mi radio comenzó a emitir estática y luego una voz débil, como un eco distante, empezó a recitar una serie de nombres y fechas que parecían pertenecer a personas desaparecidas hacía años. Intenté apagar el aparato, pero la voz se hizo más intensa, más urgente, hasta que una caricia fría rozó mi nuca y sentí como si un aliento invisible susurrara mi propio nombre. El auto
empezó a perder potencia y las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Saqué el teléfono, pero no había señal. En la penumbra vi una luz parpadear al final de la curva, una linterna que se movía lentamente entre los árboles. Salí del vehículo, guiado por una mezcla de miedo y curiosidad, y avancé hacia esa luz que parecía llamarme. A medida que me acercaba, la figura de un hombre apareció entre los troncos, con un rostro pálido y ojos hundidos, vestido con ropa antigua y sucia. Sin decir palabra, extendió una mano huesuda y señaló hacia un viejo cartel oxidado que advertía: «Bienvenido a la carretera del olvido. Aquí los vivos se tornan espectros y los muertos aún caminan». El hombre desapareció justo cuando sentí una punzada en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. Regresé al coche temblando, pero noté que algo había cambiado. El fondo del espejo retrovisor reflejaba no el camino tras de mí, sino una carretera diferente, cubierta de niebla y sombras que se alargaban como dedos. En ese instante comprendí que ya no era un simple pasajero, sino parte de una maldición que atrapaba a quienes se atrevieran a transitar esa ruta por la noche. Intenté arrancar el motor, pero la llave giraba en vano, y en el silencio sobrecogedor solo se escuchaba el susurro del viento mezclado con voces apagadas que parecían cantarle a la luna. Fue entonces que vi, a través del parabrisas, a la mujer de blanco sentada en el capó del coche, sus ojos fijos en mí, sin parpadear, y una sonrisa que no era humana. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Sentí que la carretera se alargaba infinitamente, que mis manos se volvían transparentes y que mi cuerpo comenzaba a desvanecerse junto con el eco de las voces. Ahora, cuando alguien pasa por ese tramo, a veces escucho su motor, su respiración y hasta sus súplicas resonando entre los árboles, atrapado para siempre en la carretera del olvido, un lugar donde la realidad se quiebra y las sombras devoran el alma de quienes osan cruzarla.